El Complejo Teatral de Buenos Aires y el Banco Ciudad presentan un ciclo de entrevistas cercanas con artistas emblemáticos de los 60 años del Teatro San Martín. En este capítulo, charlamos con Malena Solda. Arrancamos este podcast y hoy estoy con Malena Solda. Hola Malena, ¿cómo te va? Hola Marcos, ¿cómo andás? ¿Todo tranqui? Sí, todo bien. 60 años del Teatro San Martín. Y me gustaría saber si te acordás la primera vez que entraste al teatro, a ver algo, o al hall, o al café. ¿Te acordás? No me acuerdo la primera vez que entré al teatro, pero sí me acuerdo las primeras cosas que vi eran para chicos, espectáculos para chicos. Uno fue el circo criollo, y otro La Bella y la Bestia, que tenía unas marionetas gigantescas y me impresionó mucho. Y después, cada tanto, cuando era chica, mi tío y mi tía nos llevaban al hall a ver algún espectáculo, o a la fotogalería. Me acuerdo que hubo una vez una exposición de Quino firmaba ejemplares de Mafalda Inédita, no sé si era Mafalda Inédita o una de esas, y compramos uno y nos lo dedicó a mis primos y a mí, y eso fue en la fotogalería del teatro. Y después me acuerdo que íbamos a ver los pósters que había, y una vez nos dejaron elegir uno a cada uno, y esos pósters estaban en la casa también de mis tíos, enmarcados en las paredes. Entonces yo leía los nombres del elenco estable del teatro y era como, no sé, algo, parte de mi familia. Claro. Me resulta muy familiar. Sí, y además, bueno, en otras grabaciones hemos charlado acerca de la familia que habilita que uno consuma cultura y demás, que en tu caso Sí, fue como muy propicio a eso, ¿no? El dato que no tenía era que tus tíos te habían llevado a San Martín. sí, sí, sí. Hacíamos siempre salidas bueno, de muchas formas. También íbamos a las piletas de la Salada en un Citroën y sacábamos la cabeza por arriba del Citroën. Eran otras épocas donde no había normas de seguridad en los autos. Pero digo, con respecto a las cuestiones culturales, sí, mi familia es una familia que siempre apoyó mucho e incentivó mucho al Colegio Musicum, al Teatro San Martín, a que conociéramos el Teatro Colón. Mi abuela nos decía que el Teatro Colón, por ejemplo, era el Palacio de la Cenicienta, o la Torre de los Ingleses también era la torre que tocaba a las 12 para que Cenicienta volviera del palacio. Y como que el patrimonio cultural, que para mí el San Martín es eso, es parte de nuestro patrimonio cultural, formaba parte de la vida cotidiana y también de las fantasías, en mi familia, mis primos, mis hermanos, yo. No es algo inalcanzable o que no es para nosotros o que es aburrido, no, al contrario, los adultos siempre les buscaron la vuelta para que tuviera un significado lúdico y cercano para nosotros. Claro, para que lo integrasen, ¿no? Sí, tal cual, y nos apropiáramos de eso. Y yo me apropio de todos esos lugares culturales. Para mí son nuestros, y el Teatro San Martín es parte de ser eh, porteña, de vivir en esta ciudad, de vivir en Buenos Aires, eh, sí, de Estuviste ser un actriz tiempo, acá. claro, estuviste un tiempo en Londres formándote, bueno, viendo mucho teatro en otros lados del mundo. En ese sentido, digamos, si tuviésemos que comparar el Teatro San Martín con algún otro lugar en el mundo, ¿se te viene algo a la mente o lo crees un lugar más porteño y único? A ver, yo creo que bueno, tiene que ver indefectiblemente con el poder económico de cada nación también, y el lugar que le da la cultura. Es una decisión política, no solo cuánto dinero tiene una nación para destinar a cultura, sino cuánto quieren ponerle a la cultura, invertir en la cultura. Yo me imagino que cuando el Teatro San Martín se inauguró en la década del 60, que entre paréntesis, mi abuelo tenía una fábrica, era ingeniero y tenía una fábrica que hacía barandas y cosas. Parte de las barandas del teatro las hizo mi abuelo en su fábrica. Qué bueno. Sí. Entonces vuelvo a eso. En la década del 60, cuando se inauguró, y en la región, probablemente al día de hoy, es muy novedoso y es único. Y es súper
súper valioso. Creo que a raíz al pasar los años, lo han defendido a capa y espada los que se ocuparon del teatro, pero podría haber crecido muchísimo más y en el presente puede crecer muchísimo más. Y no tiene que ver solamente con inaugurar una sala como el Teatro Alvear, que está cerrada hace muchísimos años y que implica una inversión muy grande. Suponete que eso no podés. Hay otras cosas, como invertir en tecnología, por ejemplo, que a través de convenios, digo, todo es muy difícil en la gestión pública, pero que me parece que se podría acceder y que esta pandemia también deja en evidencia la calidad en que son filmados los espectáculos y que podrían estar registrados, porque de nuevo, con los actores no es como el cine que la película queda y trasciende. Si vos no registrás en el momento la producción que tenés, dentro de 50 años no vas ni 30 ni 20, vas a poder estudiar cómo fue la tradición de los actores, de ciertos autores en el teatro argentino. Entonces, como parte del registro, creo que podría crecer muchísimo más. La idea de tener un podcast, por ejemplo, me parece excelente. Se me ocurren 15 ideas más para hacer 15 podcasts distintos, ¿no? Exacto. También porque por haber vivido afuera y ver todo lo que se puede hacer, clases, cómo trabajar la voz, cómo trabajar el cuerpo, cómo trabajar teatro de objetos, cómo trabajar la gestión pública en cultura. Digo, hay un montón de cosas que se podrían hacer y que son decisiones políticas. A mí a veces me gustaría siempre me gustaría que le dieran más empuje, más valor, porque es verdad que los actores argentinos somos reconocidos en muchos países del mundo. Es como que nos precede un prestigio antes de que nos vean actuar. Ah, sos argentina, sos actriz argentina, ajá, me han dicho en España. Claro. Yo no lo podía creer, digo, ay, ya tengo prestigio porque dije que soy argentina, todavía no me vieron actuar, no saben si actúo bien o no. Pero bueno, no me vino de arriba. Hay generaciones anteriores que forjaron ese prestigio, que nos antecede y que hicieron todo el trabajo ellos y ellas. Y como decís, de algún modo, esta situación de aislamiento social preventivo y obligatorio, pandemia, lo que dure, digamos, en definitiva, este momento especial que estamos atravesando, pone más de manifiesto estas cosas que se podrían hacer, ¿no?, en el teatro público, como tener una virtualidad un poco más fuerte, más allá de lo que sucede en las salas y demás. La verdad que coincido, es súper interesante y además te abre un panorama que se puede llegar inclusive a mucha más gente que no reside en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Claro, totalmente. La difusión, incluso como hacen algunos teatros también en otros países. Por ejemplo, cuando hicieron Hamlet, que tuvo tanto éxito, ¿no? Hace poco. Si tienen un buen servicio de streaming, o sea, si ponen 3 o 4 cámaras en el teatro, pueden transmitirlo en vivo a cines en otras provincias y la gente lo ve en vivo en otro lugar del país y el teatro puede cubrir una red muchísimo más amplia, ¿no? Y lo tienen a Joaquín Furriel, que es una figura conocida y al mismo tiempo, bueno, están transmitiendo una obra clásica, ¿no? Sí. Me parece que se puede hacer muchísimo, muchísimo más. Ojalá que sirva para que se den cuenta. Sí, yo creo que en esta primera etapa hay un refuerzo del archivo histórico, de puesta en valor, y creo que todo esto que estamos charlando tiene que ser parte del futuro del teatro, ¿no? Sin lugar a dudas. Ya tienen un archivo, ¿no? Un archivo histórico que la sala la reacondicionaron y la acababan de inaugurar. Yo siempre estoy con ganas. Creo que una vez fui y me quedé con ganas de volver para ver alguna apuesta que no pude ver. Es un lugar que la gente a lo mejor tampoco sabe, que si vos reservás con un turno podés ir a ver una obra que se hizo hace mucho tiempo o ver todo el archivo de cosas que hay en el teatro, artísticas. Me parece que está bueno tener ese lugar de registro que ya existe y bueno, y claro, y llevarlo a la virtualidad. Te traslado a tus experiencias laborales en el teatro, porque la primera pregunta iba en vínculo a las primeras veces que fuiste. Ahora, trabajar en el Teatro San Martín o en algún otro teatro del complejo, ¿no? Aunque focalizamos en el San Martín. ¿Qué recuerdos te vienen a la mente de tantas experiencias? Siempre es un desafío muy, muy grande.
Cuando me toca trabajar en la sede de la calle Corrientes, no en el Teatro Regio o en la Ribera, sino en la calle Corrientes, que son funciones de miércoles a domingo, en salas grandes. Yo no trabajé en la Cunil todavía, pero en las dos salas más grandes es un desafío muy grande porque en general son textos difíciles, o sea que tengo que tener la voz y el aparato fonador en condiciones para poder sostener 5 funciones por semana de 2 horas con mucho texto. En general suele ser así. Y a veces también pasa que como la sala es tan grande, el cuerpo tiene que poder proyectar propia voz y las emociones de ese personaje. Entonces también hay un estado físico de atleta que uno tiene que tener para poder salir airoso, salir bien parado de esas circunstancias de teatro tan grande y tan imponente. Así que siempre es un desafío y me lo tomo con mucha concentración y no puedo hacer varias cosas a la vez y además estar en San Martín. No puedo, no me da el cuerpo, ni la voz ni el alma. Es que el ritmo de eso y me funciones dedico a en eso. general son 5 días a la semana, es un montón. Sí, no son obras fáciles ni cortas. Uh-huh. Entonces requieren una entrega especial. Decías recién lo de la voz y lo del cuerpo. Se me vino a la mente una imagen de La Tempestad 2018 en tu papel de Ariel y en ese escenario que tenía como una forma extraña, ¿no? Sí, era muy difícil de caminar. Sí, tal cual. Sí, lo bueno es que yo ya sabía qué desafío implicaba, entonces me pude preparar durante meses antes de llegar a la obra y al escenario. Me fui preparando. La primera vez que actué en el teatro propiamente dicho, en la calle Corrientes, fue con Marat Sade. Y hacía un personaje que me desmayaba, Charlotte Corday, se quedaba dormida todo el tiempo en Marat Sade. Y me desmayaba, entonces el cuello caía y se caía el cuerpo después. Y de tanto hacer esa acción de me caigo, me desplomo, digamos, para la gente que no nos puede ver y no puede ver lo que estoy haciendo con la cabeza, de repente me desplomo, pero es la cabeza la que lleva el cuerpo. No pude terminar la temporada porque me agarró un dolor de cuello tan terrible que no me podía levantar de la cama y me tuvieron que reemplazar. Y ahí dije, fue como, me dolió el orgullo también. ¿Cómo puede ser que no pueda terminar una temporada si yo me preparé tanto? Bueno, aprendí. Claro, más allá de memorizar, Se ve que de la faltaba voz, algo. sí, el Hubo cuerpo es algo que como no pude equilibrar, o claro, hay cosas a tener en cuenta. También para llegar al estreno en el teatro pasa algo muy particular que no sucede en otros teatros, me parece a mí, y es que los ensayos son de martes a domingo, tal vez en el Cervantes, pero en general no es así. El domingo queda libre y el sábado, si el elenco estuvo bien, a veces te lo dan o trabajas menos horas, pero en el San Martín los ensayos son de martes a domingo y eso implica que sábado y domingo tenés que estar predispuesto a estar 6 horas ensayando en el teatro y es el día en que tu familia está en su casa y a lo mejor hay una reunión y hay un asado y vos no podés ir. Entonces, cada vez que yo tomo el compromiso de estar en el teatro, yo ya sé lo que implica. Y eso cuando es hacer un sacrificio. Iba a decir cuando tenés hijos, pero cuando no tenés hijos también es un sacrificio. Decir, bueno, el fin de semana, que es cuando yo puedo ver a mi familia, a mi pareja, a mis hijos, qué sé yo, compartir tiempo con ellos, durante 2 meses que duren los ensayos, o 3 meses, Marat Sade fueron 4 meses, no voy a estar disponible, y prepararse también con la ansiedad que eso genera. Sí, porque claro, uno, digamos, en general ve los 2 meses de función, estrés, si va bien se agregan, pero antes de eso hay 2 meses o un poco más del mismo ritmo para el actor o la actriz, ¿no? Más ritmo porque estás buscando la obra y son 6 horas de ensayo. Salvo que sean poquitos personajes y que todo, no sé, que esté todo muy encaminado y entonces ensaya menos, pero en general son obras muy grandes, con elencos grandes, textos complejos, entonces requiere tiempo. La única forma el teatro no es como la música que
los músicos estudian cada uno su parte y se sientan y la música suena, si son buenos, ¿no? En el teatro no alcanza con que buenos actores estudien cada uno la letra en su casa y ya está. No. Después llegás y hay que ver un montón de cuestiones que tienen que ver con los vínculos, con el espacio del escenario, con el movimiento dentro de ese escenario, bueno, con el vínculo con el director o la directora, que no es tan sencillo, requiere ensayo, mucho ensayo. A mí me gusta ensayar, pero bueno, en San Martín es así, tiene estas particularidades. Claro, sí, sí. ¿Y te acordás así alguna anécdota o de alguna persona que, no sé, fuiste reencontrándote en el tiempo, o algún trabajador o trabajadora del teatro, o algún, no sé, sitio que te gusta recorrer? Porque es bastante grande, o sea, uno que lo habita como trabajador del lugar no toma conciencia, pero siempre la persona que llega por primera vez te dice, che, esto es enorme, ¿no? Como que es enorme. Es muy grande y es muy laberíntico. Cada vez que tenemos que ir a las salas de ensayos es como, bueno, aprender el camino de Hansel y Gretel, porque son muchas escaleras y no todos los ascensores te llevan a donde tenés que ir. Te tomas un ascensor pero no llega hasta el lugar donde vos querías llegar, así que recuerdo eso, pero al mismo tiempo siempre la gente cuando lo que recibo es calidez por parte del personal del teatro. Siempre hay alguien que te sonríe en el ascensor, que te ayuda. Si te equivocás, siempre me equivoco de piso. Creo que tengo que, no sé, firmar el contrato en un piso y era en otro. Pero siempre todos con mucha amabilidad y me tratan con cariño y me dan la bienvenida. Y yo siento que aunque haya pasado muchos años o algunos años, fue ayer que trabajé ahí. Claro. Siento que hay un código donde todos nos apropiamos de lo que significa el teatro, y ellos me dejan que yo sea parte también. Y después de técnicos, muchos. Patricia de maquillaje y peinado, que es las chicas de maquillaje son con las que más estamos, porque todos los días vienen a prepararnos, o vamos nosotras a la sala de maquillaje a prepararnos. Mónica, que hace unas pelucas increíbles también. Las mujeres de vestuario son un tesoro, aunque las veo muy poquito, voy a la prueba de vestuario. Uno va como actriz, una va con mucho miedo también, porque te vas a probar un vestuario que no sabes cómo es, ni cómo te va a quedar, si va a servirte para lo que venías ensayando. El vestuario no se prueba apenas empezás a ensayar, se prueba cerca del final, y si no es cómodo, ¿cómo vas a hacer? Yo siento mucha ansiedad cuando voy a hacer una prueba de vestuario, y lo que me encuentro en los talleres es calidez, que enseguida hace que yo me relaje, me sienta escuchada. Si hay algo que me queda incómodo, le buscan la vuelta. Si hay algún trabajador que me dice, bueno, Malena, este es mi último año, yo no quiero que se vayan, quiero que se queden, quiero reencontrarme con ellos o con ellas. La verdad que es yo encuentro mucha calidez. No sé, me relaciono así y es una cosa que va y vuelve. Y además admiro mucho a la gente que sabe de su oficio y que es un oficio particular y que la única manera de saber es haciéndolo día tras día, año tras año, durante mucho tiempo. Y eso es lo que tiene los técnicos del teatro, como los del Teatro Cervantes, como los técnicos de cine de muchos años, que saben específicamente cosas que no se transmiten en una universidad, sino que es haciéndolo, es por oficio, de generación en generación a veces. Y para mí ese conocimiento es muy, muy valioso. No es lo mismo que, por ejemplo, tenés que salir de una escena y entrar a otra, y en el medio te tenés que cambiar muy rápido porque no hay tiempo, porque baja y sube el telón inmediatamente, y vos ya tenés que estar cambiada. Para una como actriz, saber que la vestuarista está al lado tuyo, la vestidora está al lado tuyo, y ya tiene los zapatos en su lugar, y cuando vos levantás los brazos, meten las mangas, y cuando vos la bajás, suben el cierre, y en 2 segundos están coordinadas para que cuando se levante el telón, vos estás lista y puedas volver a salir. Bueno, es como, me siento muy, muy contenida. Claro, sí, sí. Y si se rompe el cierre, lo vamos a resolver entre las dos.
Tal cual. Me acuerdo también que de repente bajó alguien, no me acuerdo se había roto, un zapato, y ya estaba la persona que se encarga de zapatos esperándome antes de que yo saliera del escenario, ya me estaba esperando para recibir el zapato, arreglarlo y volver a dármelo. Genial. Malena, y si tuvieses que pensar en el futuro, ¿no? Y en una propuesta o en una acción dentro del Teatro San Martín, ¿qué te gustaría hacer? Ay, tengo un montón de ideas, de historias, de... ¿Podemos spoilear una o algo? No vas a spoilear nada porque ninguna, ni siquiera se las conté, pero las puedo contar ahora, se las podemos contar los dos. Dale. A ver, a mí me gustaría, no sé cómo, pero bueno, ese es otro tema. Me gustaría hacer algo del siglo de oro español y descubrí algunas obras que fueron escritas por mujeres dramaturgas en el siglo de oro español. Es súper valioso, muy interesante. Muy feministas la forma de ver la historia y los personajes. Y en ese sentido me encantaría poder transitarlo con alguien, ya sea una actriz o una directora o un actor o un director, que sepa mucho sobre eso, en particular, sobre el verso. Eso me gustaría. Pero al mismo tiempo soy consciente de que a la gente hoy en día le cuesta mucho concentrarse en el teatro, donde hay una obra con un lenguaje tan complejo. Uh-huh. Así que también se me ocurren otras obras contemporáneas, como de dos personajes, no sé, muchas. Si querés nos juntamos y lo charlamos bien. Me parece perfecto, este fue el comienzo. Malena, muchas gracias por esta charla y por sumarte a estas acciones pequeñas pero grandes acerca de los 60 años del Teatro San Martín que tanto queremos. Ay, sí, muchas gracias. Gracias a ustedes por convocarme y para mí es un orgullo siempre participar. Muchas gracias. Si te gustó este podcast, compartilo en tus redes. Compartí Cultura. Búscanos en Instagram en @elsanmartinctva, @banco.ciudad o en las diferentes redes sociales y viví la experiencia.